71. Que dice, bueno, ahorita van a ver por qué pongo ese ejemplo. Hermanos, pues la idea de este estudio, yo sé que habíamos estado con el Padre Nuestro, pero pensando en que iban a faltar muchos hermanos, no quería que se perdieran esa parte, después los vamos a tomar desfasados, así que voy a hacer una pausa y me gustaría hablar de la memorización de las Escrituras. Ya habíamos hablado de la meditación de las Escrituras alguna vez y ahora me gustaría hablar de la memorización de las Escrituras. ¿Qué es la memorización de las Escrituras? ¿Por qué es importante? ¿Cómo la podemos utilizar? Y algunos consejos prácticos para mejorar la misma. Y pongo ese versículo de ejemplo porque creo que si lo repitiéramos en esta lección unas 4, 5 veces en voz alta, estoy seguro que al menos quedaría en su memoria a corto plazo para este día. Y que si ustedes lo siguieran repitiendo en la tarde, se acordarían. Y con esto, hermanos, quiero demostrarles que todos podemos memorizar versículos de la Biblia. Algunas personas podrán memorizar más, algunas personas podrán memorizar libros enteros, pero nadie puede decir que no se acuerda que en Juan 11 se nos dice Jesús lloró. Solamente 2 palabras, no hay que ejercer una gran fuerza en nuestra memoria para recordar tan solo 2 palabras. Como tampoco hay que hacerlo si lo repitiéramos varias veces. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si lo repitiéramos 4 o 5 veces en este momento, estoy seguro que en la tarde podrían acordarse de este versículo. Y si lo repitieran el día de mañana, sería más probable que lo recuerden a largo plazo. La memorización de las Escrituras es una disciplina espiritual y creo que es una de las que genera mayor controversia y que nos puede parecer más difícil. Aunque se ha practicado con unanimidad por los creyentes de todas las épocas, incluso hermanos de los judíos o los niños judíos, se les pedía que se aprendieran la Torá de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia completos de memoria. Y se los aprendían, más o menos como a la edad de 12 años. Esto sigue siendo verdad entre algunos judíos todavía, como los judíos ortodoxos, cuando van a hacer la ceremonia del Bar Mitzvah, muchos de ellos han estudiado el Pentateuco y lo podrían recitar de memoria. Algunos aprenden a cantarlo también. Para el momento en que tienen que leerlo en la sinagoga, hay un estilo de canto para entonar la Torá. Entonces, en realidad, muchísimos creyentes en la historia de la iglesia han usado esta práctica. Los monjes medievales se aprendían el salterio de memoria, se sabían los 150 salmos, había un salmo para cada día, había salmos para cada momento del día, pero nuestra generación parece haber relegado esta disciplina. Por eso me gustaría empezar abordando cuáles son las objeciones más comunes por las que queremos esquivar esta disciplina de la memorización. Creo que la primera objeción es, hermano, yo no tengo buena memoria.
Es cierto que hay personas que tienen una habilidad natural para recordar con más facilidad, es cierto. Sin embargo, esto no es una excusa para los que tienen una habilidad menor. Hay que considerar que Dios nos creó con una capacidad impresionante para memorizar. ¿Alguna vez han pensado en eso, hermanos? ¿Qué es la memoria? Es difícil de describir. Pudiera parecernos una habilidad que es capaz de trasladarnos al pasado, incluyendo nuestros sentidos, las cosas que vimos, los olores, los sabores, los sonidos, etc. Es uno de los procesos más básicos de nuestra cognición que nos permite almacenar información con mucho o poco detalle para utilizarla después. Y esa sería una manera fría y técnica de describir la memoria. Pero déjenme hacerlo de una manera más elegante. La memoria es un instrumento con el cual viajamos al pasado, que nos transporta a una velocidad impresionante hacia un acontecimiento, a recordar personas, sentimientos, lugares, etc. La memoria puede almacenar cualquier información que llega por la vía de los sentidos, imágenes, sonidos, texturas, sabores, olores, etc. Y a propósito, la mayoría de las mujeres tienen una capacidad extraordinaria, no sé si es algo nato o innato, para recordar la forma en que las personas estaban vestidas en una reunión y su apariencia física. ¿O no es cierto, hermanas? Algo de lo que los hombres muchas veces no tenemos ni idea, es algo de lo que ni siquiera pensamos. Pero para balancear las cosas podemos decir que la mayoría de los hombres podemos recordar las marcas de los carros y distinguir los diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Y las características de esos coches. Esto refleja algo de nuestras diferencias como seres humanos. Las mujeres por lo general están más interesadas en las personas y en las relaciones, y los seres humanos por lo general, en su mayoría, estamos más interesados por los objetos. Los hombres nos interesamos más por los objetos. Por eso los juegos de los niños son diferentes. Los niños normalmente utilizan carros, o si hay relaciones, pues son soldados, hay guerra, hay tanques, hay todo tipo de armas, etc. Y en las mujeres sus juegos tienen que ver más con la relación, la conversación que va a haber allí, lo que trasciende en ese momento. Hablo de una manera chusca, pero la idea, hermanos, es confrontarlos con el hecho de que sí tenemos buena memoria. El arte está en que aprendamos a disciplinarla. Es una habilidad. Alguien puede decir, hermano, pero yo no tuve una buena educación. Y esta es otra de las objeciones más comunes. Es cierto que la buena educación puede estar relacionada con un mayor ejercicio de la memoria, pero esto no es necesariamente así. La buena educación no es un sinónimo de buena memoria, y la mala educación no es un sinónimo de mala memoria. La memoria está relacionada de manera directa con características que son más personales. Por ejemplo, la motivación que tenemos para memorizar algo, la atención que le ponemos a eso, el empeño, cuánto nos vamos a esforzar para lograrlo. Y alguien dirá, hermano, pero a mi edad ya no es lo mismo. Esta es otra objeción muy común. Estoy de acuerdo en que la capacidad para memorizar puede disminuir en gran manera con el paso del tiempo. Pero ¿significa eso que una persona ya no puede memorizar porciones de las Escrituras? ¿Y por qué entonces hay personas que a una edad avanzada siguen memorizando grandes porciones de la Biblia? La clave no está en si disminuyó o no la memoria, sino en el método correcto para ejercitarla. Con la mente pasa algo similar que con nuestro cuerpo. Si no la utilizamos, si no la ponemos a prueba, si no la retamos ni la ejercitamos, pues ¿cómo va a ser nuestra memoria? Va a ser débil. En los adultos mayores la masa muscular va disminuyendo con el paso del tiempo, pero si una persona se mantiene haciendo ejercicio, ese proceso se retrasa. Y lo mismo ocurre en el caso de la memoria.
¿Cuál es la idea aquí? Hermanos, no tenemos por qué sentirnos desanimados o poner excusas. De hecho, ya hay muchas cosas que sabemos de memoria. Ustedes saben nombres, teléfonos. Bueno, antes de que existiera el celular, que nos aprendíamos los teléfonos, ¿verdad? Yo me puedo acordar de los teléfonos de los que eran mis amigos hasta este día, aunque ya no los utilice, y estoy seguro que ustedes podrán recordar también, quizás, algunos números antiguos. Tenemos fechas de eventos históricos, aniversarios, direcciones, y dependiendo de la ocupación y la historia de la vida de cada uno, seguramente podemos recordar con detalle muchas cosas más. Es difícil crecer en nuestra capacidad para memorizar, pero gracias a Dios es algo que se puede lograr con consistencia y disciplina. Así que todo lo que voy a decir aquí no es para imponer una carga, sino para animarlos a emprender esfuerzos para que guardemos la Escritura en nuestros corazones. Con eso entonces tratamos algunas objeciones. Pero hay que preguntar, ¿debemos memorizar la Escritura? ¿Hay algo en la Escritura misma que nos hable de una práctica semejante? ¿O a quién se le ocurrió esta idea? Lo más probable es que respondamos que sí. Sí hay que memorizar la Escritura. ¿Pero por qué? Y si no estamos pensando en las razones correctas, hermanos, nuestra motivación no va a ser muy grande. No le hemos invertido a este asunto de pensar de una forma profunda, teológica, ¿por qué memorizar la Escritura? ¿La Escritura nos enseña algo acerca de esto? ¿Podemos elaborar un argumento de que es necesario memorizar la Escritura? Si hay principios de Dios en la palabra que nos guían aquí, haremos bien en reconocerlos para estar bien seguros de que estamos haciendo esto con la mejor motivación. Y quiero aclarar esto antes, que hay personas que pueden memorizar grandes porciones de la Biblia sin que esto tenga un efecto salvífico en su corazón. La palabra de Dios necesita recibirse con fe y memorizarse de la misma manera, como alguien que se aferra diciendo, esta es la palabra de vida, y por eso voy a empezar a memorizarla. Pero aunque la memorización como tal no pueda dar salvación, es una herramienta que con la instrucción y el motivo correcto puede redundar en un gran bien para nuestro alma, como espero demostrar en esta tarde. ¿Cómo argumentamos esto desde la Escritura entonces? La sabiduría de Dios nos enseña que tenemos que memorizar. Vean por favor el libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios 22, versículo 17. Proverbios 22, 17, que nos dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. En primer lugar, encontramos algunos principios en el libro de Proverbios, y esta es una frase que se repite en varios lugares. Inclina tu oído y oye, aplica tu corazón, si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Esto se trata no menos que de memorizar y aplicar esa enseñanza. Aquí se está hablando de la sabiduría. ¿Y cómo se revela esa sabiduría de Dios? ¿Dónde podemos encontrar esa sabiduría de Dios? Dios nos ha revelado eso en su palabra. No solo en el libro de Proverbios. O sea, ese principio que tenemos en el libro de Proverbios que nos llama a estar pensando, a poner nuestro oído, a aplicar nuestro corazón, a guardar estos dichos de sabiduría en nuestro corazón, no solo aplicarían para Proverbios, sino para todo lugar en donde Dios nos ha revelado algo de su sabiduría. Y esto quiere decir, en otras palabras, que lo mismo aplicaría para toda la Biblia, con la misma atención.
Pero no solamente la sabiduría de Dios nos enseña que debemos guardar su palabra en nuestro corazón, también es algo a lo que el amor de Dios nos constriñe. Vean por favor Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Que nos dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten que el amor a Dios se relaciona allí con lo que vamos a hacer con su palabra. O sea, hay que amar a Dios con todo lo que somos, y por eso lo que Dios nos ha dicho, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a repetir, vamos a hablar de eso en cualquier momento, en cualquier lugar, y asegurarnos de que, por así decirlo, estén esas palabras como pegadas a nuestro cuerpo y en nuestras casas. La idea no es que guardaran en un amuleto las palabras de Dios, o que tuvieran un cuadro en su casa con versículos. Pero la idea era, hermanos, que fuera tanto el aire que respiraban en su día, que pudieran hacer esto, pudieran hablar de ella en cualquier momento. Y para poder hablar de la palabra de Dios en cualquier momento del día, ¿qué hay que hacer? Pues no menos que memorizar, o al menos memorizar alguna porción, como para poder hablar de ella. ¿Cómo un israelita iba a hacer esto? Los judíos en el tiempo de Moisés no tenían Biblias en sus casas, vivían en una cultura oral. Es más, sabemos, bueno, al menos al respecto de la historia más moderna, que muchas personas en el mundo no sabían leer, pero sí podían memorizar la palabra de Dios para hablar de ella. Así que la sabiduría de Dios nos lo enseña, el amor a Dios, nos constriñe a guardar esta palabra, no menos que en nuestra memoria. Y por último, el ejemplo de Cristo nos lo demuestra. Cristo memorizó la Escritura, y de eso tenemos evidencia en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. El Señor Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está citando el libro de Deuteronomio. Los 3 versículos vienen del mismo libro. Me atrevo a pensar, hermanos, que el Señor Jesús había memorizado todo el Pentateuco, toda la Torá. Pero el libro de Deuteronomio es muy importante ahí, por lo que estaba pasando. El libro de Deuteronomio, recuerden, eran las instrucciones por las que Israel iba a permanecer en la tierra. Y Jesucristo, como el segundo Adán, representando a Israel, viene a obedecer exactamente en donde Israel falló. Entonces, por eso era tan importante que Cristo citara de este libro. Pero es claro que el Señor lo conocía, es claro que había memorizado el libro, o porciones al menos de este. Si pensamos de forma teológica, hay una aplicación aquí. Yo sé que no es el propósito de ese pasaje, pero hay una aplicación. Jesucristo es el que está memorizando. Y al ver la vida de Cristo, entendemos cómo debería verse la vida de todo ser humano. Y cómo se ve, entre otras cosas, es una vida que está saturada de la palabra de Dios. Para estar saturados de la palabra hay que memorizar.
¿Cómo cambiaría nuestra vida si memorizáramos un versículo al día? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, ¿cuánto podría tomar eso? 20 minutos, quizás. Y la clave está, para eso voy a ir a los consejos prácticos en un momento, pero la clave está en repetirlo. No en un solo día es fácil recordar algo así, pero si ustedes repiten el mismo versículo cada día de la semana, les aseguro que después de la semana esto se va a quedar en su memoria a largo plazo. Ya va a ser difícil que lo olviden. Hay una clave ahí que es la repetición, más que la capacidad, es la constancia, la constancia. ¿Cómo cambiaría nuestra vida con un versículo al día? Ahora, quiero animarlos hablándoles de algunos beneficios de la memorización. La memorización de la palabra de Dios en un creyente es sinónimo de poder espiritual. La escritura o la palabra es comparada con una espada. Y quiero leerles este ejemplo que es bastante chusco, gracioso, pero real, hermanos. Es una cita de un libro de Donald Whitney que dice así: la palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero si usted no tiene una Biblia al alcance, el arma de la palabra tiene que estar presente en el arsenal de su mente para que el Espíritu la empuñe. Imagínese que está en medio de una decisión y necesita orientación, o que lucha con una tentación difícil y necesita vencerla. El Espíritu Santo entra en su arsenal mental y mira alrededor en busca de las armas disponibles, pero lo único que encuentra es un Juan 3:16, un Génesis 1:1 y una gran comisión. Estas son espadas excelentes, pero no fueron hechas para todas las batallas. Imagínense, hermanos, tener que enfrentar una decisión difícil pensando en Génesis 1:1. ¿Qué consuelo van a sentir en ese momento? Yo no digo que no pueda venir consuelo de la doctrina de la creación, si piensan teológicamente, pero el punto es que necesitamos la palabra y saber aplicarla. ¿Y cómo la vamos a aplicar en esos momentos difíciles de la vida en los que no podemos sacar una Biblia para afrontar algo? La palabra tiene que estar en nuestra mente. Y algo así nos dice el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O como también puede traducirse la palabra hebrea ahí, en mi corazón he atesorado tus dichos. Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué significa? Obediencia, sí, implica la obediencia. Pero si hemos atesorado los dichos, significa que vamos a poder recordar cuáles son los dichos del Señor, qué es lo que Él nos ha dado en su palabra. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos al menos poder recordar porciones de la palabra de Dios. La memorización entonces, hermanos, como cristianos, nos da poder. Voy a apuntar aquí eso como uno de los beneficios, poder espiritual. Pero además, la memorización fortalece nuestra fe. Vean por favor el Salmo 77. Salmo 77. El salmo que ha sido llamado el salmo para la depresión. Salmo 77. Vean la situación del salmista, cómo estaba su corazón. Dice en el versículo 2:
Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Imagínense, hermanos, para poder contestar esa pregunta, ¿qué necesitamos? El salmista nos lo va a decir, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Si ustedes hubieran estado en el exilio y hubieran visto a su familia morir, ustedes mismos hubieran sido llevados en cadenas, ¿qué hubieran hecho para que sus almas tuvieran consuelo? La clave sería haber memorizado algo de lo que Dios ha dicho, para que en el momento más difícil, en el día de la prueba, ustedes puedan decir, Señor, todo esto me está pasando, pero tú has dicho en tu palabra esto. Y me acuerdo que también me has dicho esto, y me acuerdo que me has dado también esta promesa, etc. Entonces, la memorización, hermanos, fortalece la fe. En tercer lugar, la memorización también nos prepara para hablar cosas que agradan a Dios. Y los salmos son un ejemplo de esto. Vean por favor el Salmo 105, Salmo 105, 2. La memorización nos prepara para hablar cosas que agradan a Dios. Salmo 105, 2 nos dice, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y les recuerdo que el libro de los Salmos estaba hecho para recitarse y para cantarse. Y por supuesto eso implicaba que las personas memorizaran lo que encontramos aquí. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que en el día vamos a poder decir algo que sea agradable a Dios? Sea que lo estemos alabando a Él, o sea que estemos tratando con nuestro prójimo, teniendo en nuestra memoria la palabra de Dios. Así que un tercer beneficio sería que memorizar nos ayuda a hablar cosas que agradan a Dios. Además, la memorización provee un medio para la guía que Dios nos da. Vayan por favor al Salmo 119 otra vez y vean el versículo 24. ¿Cómo se refiere el salmista a la palabra de Dios? Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias para tomar cualquier decisión en esta vida. El problema está en que muchas veces no sabemos cómo aplicarla, pero la Biblia en definitiva tiene algo que decir de cualquier situación, cualquier decisión, cualquier cosa que sea para nuestra vida, para nuestra piedad, para nuestra santificación. La Biblia tiene algo que decir, un principio, una respuesta, una promesa, una confrontación, una advertencia, etc. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que nuestras decisiones realmente están guiadas por la palabra? Bueno, tenemos que llenar nuestra mente de la misma y poder decir como el salmista que los testimonios de Dios son nuestra delicia y nuestros consejeros. Allí mismo en ese salmo, en el versículo 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces, esto implicaría también la medida en que hemos memorizado algo de la palabra para que cuando tengamos que tomar una decisión, digamos, Señor, yo me acuerdo que está escrito esto. Si nos están, voy a tratar de poner un ejemplo. Déjenme pensar en algún ejemplo. Por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y nos habla el jefe está enojado, llegó muy mal hablado en la mañana, viene de malas, y en nuestra carne, hermanos, queremos responder algo feo, o sabemos que si hablamos en ese momento vamos a terminar respondiendo algo mal. Pero nos acordamos en ese momento del proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces decimos, no, Señor, dame gracia. Si respondo aquí tranquilo, mi jefe se va a sorprender y quizá baja un poco el tono. Entonces decimos, jefecito, no se preocupe, vamos por un café, tranquilo. Y entonces, qué diferente sería esa respuesta a decir otra cosa. Y así puede haber una infinidad de ejemplos, hermanos, o de tentaciones incluso en las que, haciendo uso de la palabra, podamos responder y saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que la memorización nos ayuda a ser guiados por la palabra. David dijo en una ocasión que de los impíos iba a salir la impiedad, y él estaba citando el proverbio de los antiguos. Había sabiduría en ese proverbio, y David se acordó en un momento en el que él pudo haber decidido cortarle la cabeza a un hombre, que quizás se lo merecía, pero no lo hizo recordando lo que Dios demanda. Por último, ahí mismo en este salmo, en el Salmo 119, versículo 97, nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero ¿cómo podría ser la palabra de Dios nuestra meditación todo el día si no la hemos memorizado o no hemos memorizado la porción que nos gustaría meditar? Por lo tanto, debemos decir que memorizar la Escritura estimula la meditación. Con eso entonces tenemos algunos beneficios. Hemos visto ya algunas objeciones comunes. Hemos visto el por qué es tan importante, según la palabra, que memoricemos. Hemos visto algunos beneficios y déjenme terminar con algunos consejos prácticos. El primero es, no intenten memorizar si están muy cansados. Llegar al trabajo, acostarse en la cama y mantener en su mente la pretensión de que es el momento ideal para memorizar es un engaño. Se van a quedar dormidos, van a haber leído 3 líneas y van a estar orando cosas raras. Si hay que dormir, se ríen porque les ha pasado, ¿verdad? Hay un hermano que me decía que él se quería disciplinar para seguir leyendo y a veces se acostaba y decía que si se dormía le caía encima el libro, lo volvía a agarrar. Pero no intenten memorizar, hermanos, si están muy cansados, no va a funcionar. Sí. En segundo lugar, hay que hacer de la memorización parte de la rutina diaria. Y no tienen por qué pensar que esto es algo gravoso. Tomen del devocional que están haciendo, alguna porción, algún versículo en el libro en el que estén, intenten recordar ese pasaje, de tal forma que podamos hacerlo a diario. Pueden escribir los versículos también, subrayar palabras, hacer ilustraciones, utilizar colores,
colocarlos en diferentes partes de la casa. Hay muchas formas que podemos hacer, pero el punto es que tenemos que convertir esto en un hábito. En tercer lugar, comiencen de forma progresiva, un versículo o dos. Si el día de mañana dice, no, el hermano habló de la memorización, es bien importante, voy a memorizarme el Salmo 119, pues no creo que queden muy animados después del primer día. Hay que intentar poco a poco, como lo haríamos con cualquier ejercicio o disciplina. Antes de intentar memorizar también, en cuarto lugar, lean en voz alta la misma porción. Yo diría al menos 10 veces. ¿Sabían, hermanos, que en la antigüedad la gente no leía en la mente? Todos leían en la voz alta. Incluso creo que fue un emperador que le escribe a una persona y le dice que ese día estaba muy cansado de la voz porque había leído mucho. Y es que las personas estaban acostumbradas a leer en voz alta. Eso tiene un efecto sobre la memorización. No es lo mismo que estar leyendo sin decirlo. Leer en voz alta tiene un efecto. Nos recuerda la cadencia de las palabras y los sonidos nos ayudan también a memorizar más rápido. Si repiten en voz alta esta porción, por ejemplo, al menos 10 veces, les aseguro que la van a recordar más que si solamente la leyeran sin utilizar su voz. Además, hay que priorizar el contenido del versículo antes que el número del capítulo y del versículo. Por ejemplo, si se acordaran, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, pero no tienen esta parte, pues al menos pueden buscar el versículo después y pueden utilizarlo, pueden decirlo, les puede ayudar a su meditación, aunque no lo sepan. Pero una vez que tengan el versículo, lo ideal es saber en qué parte está. Porque luego hay gente que dice, yo me acuerdo de un versículo que dice, y yo he dicho, yo nunca he leído ese versículo. Entonces es importante, pero lo indispensable es el contenido. Primero el contenido y después el número y en qué libro está. Además, al memorizar, otra vez repita el versículo en voz alta. Y si les es útil, hermanos, piensen en la entonación que corresponden a las palabras. Yo soy de la idea de que hay que leer de una manera apasionada. A mí me gusta utilizar los signos de admiración y los leo, y me gusta utilizar los signos de interrogación. Así debería ser. Pero si piensan en la entonación, pueden convertir, por ejemplo, un salmo o pueden recitar un salmo como lo harían con un poema. Y les aseguro que va a ser más fácil memorizar. Pueden agregar gestos al decirlo. No que vengan a recitarlo aquí, hermanos, pero pueden empezar el Salmo 119. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una forma para ayudar a nuestra memoria. Además, hay que memorizar los versículos al pie de la letra. Eso es importante también. Si no, nuestra memoria nos puede hacer malas jugadas. Podemos pensar que lo recordamos y en realidad ya le estamos cambiando las palabras. Hay que hacer el esfuerzo. Por eso les digo que hay que empezar con poco, con versículos cortos quizás, o con algún versículo de los Salmos, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Ahora, también es importante buscar un método con el que le puedan decir a otros o puedan compartirle a otros las porciones que ustedes han memorizado. Yo creo que a todos nos tocó que de niños había un concurso de declamación o de canto o de lectura y teníamos que pararnos al frente y haber memorizado algo y entonces decirlo. Y eso obviamente nos forzaba, el tener que decirlo delante de otros, nos forzaba a aprenderlo mejor. Lo mismo podemos hacer entre nosotros. Decir, hermano, me memoricé el Salmo 5, ¿lo puedo decir? Y me dice si está bien. Sí, ok. Y hacerlo. Además, una vez que hayan memorizado el versículo o la porción, repítanlo en la medida de sus posibilidades todos los días, porque así es como queda guardado o almacenado en la memoria a largo plazo.
Es fácil, hermanos, recordar en este día, bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Pero si les pregunto en una semana y no lo han estado practicando, se les va a olvidar. La clave está entonces en repetición y constancia. Esa es la clave o una de las claves más importantes de la memoria. No la capacidad que tengo para memorizar, sino que lo repita y qué tan constante soy. Una vez que, memoricen también versículos que estén relacionados con algún pecado en el que ustedes se sienten más susceptibles o deberían tener un mayor cuidado. Si es de la lengua, ¿por qué no memorizar Santiago capítulo 3? Si es el ojo, ¿por qué no memorizar las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5? Si es problemas en el matrimonio, por ejemplo, ¿por qué no ir a Efesios y memorizar lo que Pablo dice en el capítulo 5 acerca del matrimonio? Y así sucesivamente podemos escoger la cuestión con la que estamos batallando más o de la que somos más susceptibles y empezar a memorizar versículos que tengan que ver con eso. De esa manera vamos a poder, como veíamos en el ejemplo, empuñar la espada en el momento de la tentación o de la prueba. También recuerden que el objetivo de memorizar no es simplemente acumular textos. Queremos memorizar para crecer en nuestra piedad como cristianos. Y por último, si les es posible, estudien el libro o la carta de la cual estén memorizando versículos. Eso ayuda a tener un mejor panorama y ya no solamente pueden recordar el versículo, sino el propósito por el que fue dicho, cuál es el contexto de ese versículo. Y de hecho, hermanos, creo que las citas que encontramos en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, funcionan de esta manera. Que cuando alguien citaba el Antiguo Testamento, las personas no solamente se iban a acordar de ese versículo, sino que se iban a acordar de todo el contexto. Si tuvieran que realizar un plan para memorizar versículos, me gustaría que terminemos con esto. ¿De qué manera comenzarían? Piensen en qué momento del día utilizarían para la memorización. ¿Cómo lo agregarían a su devocional? Quizás 5 o 10 minutos, pasar en un mismo versículo. ¿Dónde lo apuntarían? ¿Cómo lo repetirían? Etcétera. ¿Y con cuáles versículos o porciones empezarían? Pueden apuntar uno ahorita y decir, yo tengo este problema, quiero memorizar versículos acerca de esto. Pueden intentar bosquejar un plan breve y aprovechar, hermanos, esto que hemos visto de la memorización. Entonces, hemos visto en primer lugar las objeciones, hemos visto ya también que la Escritura nos enseña que es importante la memorización, lo vimos en el libro de Proverbios. Si queremos tener esa sabiduría que viene de lo alto, Dios la ha revelado, podemos irla memorizando para saber cómo la vamos a aplicar. La encontramos también, o el amor a Dios nos constriñe a crecer en la memorización de la Escritura. El ejemplo de Cristo nos lo demuestra. Hemos visto algunos beneficios que la memorización tiene y por último algunos consejos prácticos. Hermanos, antes de terminar con una oración, quisiera abrir el tiempo si alguien tiene alguna pregunta relacionada con la memorización. Sí, hermano, alguien puede memorizar, sí. Podría ser que la memorización completa de toda la Biblia, o la lectura de la Biblia completa, una vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año. Digo porque así me pasó a mí. Cada día memorizo más texto, inclusive con lo que me va pasando a mí. Sí, hermano, puede pasar y habrán personas que tengan más capacidad
Es probable que Spurgeon, por ejemplo, tuviera una memoria fotográfica, o sea, que pudiera ver un texto y se acordara. Él leía la biblioteca de su abuelo y estaba llena de grandes autores como los puritanos. Podía citarlos libremente como citaba autores clásicos. Si se fijan, Spurgeon tiene muchos ejemplos, incluso hasta de mitología griega, porque podía recordar con una facilidad impresionante. Pero eso no quita, hermano, que aunque la lectura nos puede ayudar a recordar, es una disciplina que tenemos que tomar. Y digo, podemos aprovechar esa lectura que ya tenemos y decir, pues de esta porción, si estoy en el libro de, no sé, Mateo, Deuteronomio o Salmos, ¿por qué no detenerme en un versículo y asegurarme de que este sí me lo voy a aprender bien? Entonces, sería algo complementario con nuestra lectura. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, podemos escoger un propósito, ¿no? Si fuera compartir el Evangelio, podemos memorizar versículos que tienen que ver con el Evangelio. Sí, sí, es hermano. Libro, algún método o algo para poder dar devocional a los niños, porque a mí me costó mucho trabajo. Encontré un libro y es con el que estoy dando devocional, pero realmente se me ha hecho difícil, porque bueno, el que yo encontré era de 3 años, que es más o menos el que tengo ahorita mi niño, pero realmente se me hizo difícil, entonces no, y sí quiero implementar. ¿Hay algo que puedan ustedes entre iglesias recomendar para ciertas edades para que podamos nosotros guiarnos con nuestros hijos? No tengo en la mente un libro ahorita, hermana, pero sí decir que las primeras etapas de la vida son claves para la memorización. Un niño puede memorizar mucho más fácilmente muchas veces de lo que un adulto. Entonces, no importa si en el devocional no puedes llegar a aplicaciones así que tú digas, es que hoy pude hablar o pude ministrar de una forma muy profunda al corazón de mis hijos. No importa tanto, hermana, siempre y cuando sus mentes se estén llenando de la palabra. Por eso utilizamos los catecismos, ¿no? Porque hay una repetición, hay una pregunta, hay una respuesta y ellos aprenden versículos. Entonces, quizá te pueda ayudar como para darte cierto descanso el decir, mi tarea es que la mente de mis hijos esté llena de la palabra de Dios. El método podrá variar, podemos buscar algunos recursos. Hay algunos libros que han estado saliendo en español para niños, como de algunas historias o a veces recopilando algunas parábolas y explicando una lección breve, a veces con ilustraciones para que los niños también estén más atentos, pero la clave va a estar en esa repetición, una y otra vez, una y otra vez. Y tú puedes apuntar versículos o decir, me gustaría que mis hijos se supieran estos textos y hacer un plan tú misma sin que eso te tenga que llevar más tiempo del que ya te está llevando, ¿no? No sé si eso sea útil, hermano. Pues sí, sí, tienen así como que nos puedan pasar el nombre de libros para podernos acercar también, ayudarnos. Sí, Estaría hermano. bien. Voy a buscar algunos títulos y te los mando. Creo que el hermano Víctor Hugo, ibas a pedir unos libros para niños, ¿verdad? Sí. Van a llegar unos libros para niños. Sí. Hermanos, ¿alguna pregunta más? Si no, terminamos ahí. Pues vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias
tu palabra, gracias porque puede estar en nuestro corazón, en nuestros labios, y aún permite, Señor, que podamos memorizar las palabras que tú has dicho. Gracias, Señor, no merecemos nada de esto, pero por tu gracia nos permites tanta bendición y el poder tener tu palabra tan cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades y el privilegio que nos has dado como hijos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.